Frecuencia Abierta. Prevenir nuestra salud, la mejor manera de cuidarnos nosotros mismos. En Frecuencia Abierta proponemos escuchar al doctor Roberto Crowley y saber de qué forma podemos elegir una vida saludable. Roberto Crowley, buen día, bienvenido. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, queriendo hablar contigo y un poco intrigado por este título que hoy incorporamos aquí a nuestra hoja de ruta que dice: ¿debemos dejar de consumir gluten? ¿Cómo es esto? Es un título intrigante, como tratamos de poner siempre para que la gente se interese. El tema, antes de empezar a hablar puntualmente del gluten, te voy a comentar algo que me impresionó, que leí en este fin de semana, acerca de un personaje que se llama Moisés Naim. Bueno, es un hombre que nació creo que en el Líbano, o una cosa así, y rápidamente sus padres se trasladaron a Venezuela, o sea, él se considera venezolano. Está en este momento vive en Nueva York, en una serie creo que está en algún organismo internacional. Bueno, es un hombre muy reputado, filósofo, bueno, en fin. Y leí una frase de él que me impactó, porque es un tema que a mí me preocupa. Lo hemos charlado contigo fuera de micrófono. Y él dice, y voy a leer textualmente: sorprende cómo enormes grupos humanos entregan su destino a mentirosos. Dice, estamos impresionados por la cantidad de mentirosos que operan en el mundo y que son creídos en el ámbito de la astrología, de las religiones, del wellness. El wellness es el bienestar, ¿no? La nutrición, los remedios mágicos y, por supuesto, la política. No vamos a hablar de la política, vamos a hablar de lo que nos corresponde a nosotros, ¿no? Yo, la verdad que esto un poco me lo disparó una publicación en Facebook que hace bien una colega, pero bueno, hay colegas y colegas, donde ella, hace como una maldición del gluten, ¿no? Como que nadie puede comer gluten. Y bueno, eso no es verdad, y ahora sí vamos a entrar en el tema del gluten, y vamos a dividir un poco las aguas de a quienes deben dejar de comer gluten, que por supuesto hay grupos que deben dejar de comer gluten para sentirse mejor, y otros no. Entonces, si uno, un poco, todos somos hijos de nuestro tiempo, ¿no? Es decir, que uno vive en sociedad, se reúne con gente, va a la oficina, o a donde es su lugar de trabajo, le hacen un comentario, no, estoy mejor desde que dejé el gluten y qué sé yo, qué sé cuánto, y automáticamente uno podría pensar, bueno, capaz que si él se siente o ella se siente mejor porque dejó el gluten y qué sé yo, a mí también me va bien. Y en realidad eso, digamos, a poco que uno lo piense seriamente, no tiene ningún elemento de que todas las personas somos diferentes. O sea que a esa persona puede haberle hecho bien, pero no necesariamente es lo que yo necesito. Y la verdad, que el gluten que está presente en el trigo, en avena, en cebada, después vamos a repetirlo un poco esto, ha venido alimentando a la humanidad desde hace, 10.000 años, y la gente, y llegamos hasta acá, o sea que no nos hemos muerto en el camino, nada por el estilo. Con lo cual, ¿pero qué pasa hoy? Hoy, el que quiere dejar el gluten está masivamente acompañado por decenas de dietas sin gluten. Hay enorme cantidad de libros, expertos, entre comillas, en dietas, y anuncios de todo tipo. Entonces, la pregunta es, ¿dejar el gluten realmente mejorará nuestra salud? Entonces, vamos a primero rápidamente. Como dije, el gluten es una proteína, está presente en varios cereales: trigo, cebada, centeno, avena, que son los más conocidos, y después escamut y espelta, que son menos conocidos, son como una especie de trigos más primitivos, digamos, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ¿hay gente que debe evitar el gluten? Sí. ¿Cuáles? Primero, la gente que tiene enfermedad celíaca. La gente que tiene enfermedad celíaca sí o sí tiene que dejar de comer gluten, porque el gluten interfiere severamente en la pared, en el revestimiento de su intestino,
y le va a provocar una serie de síntomas que tienen que ver con la mala absorción y todo digamos, una especie de descalabro inmunológico. Entonces, esa gente que está diagnosticada como enfermedad como celíaca debe dejar de comer gluten. Okay. Lo cual implica, por suerte, cada vez hay más lugares y productos sin gluten, pero implica un gasto extra, porque lo que es sin gluten, hoy por hoy, por lo menos, es bastante más caro que lo habitual, y hay que ir a conseguirlo a determinados lugares, digamos, no está en todos lados. Entonces, ¿solamente los celíacos? No. Hay personas que son sensibles al gluten, pero digamos que tienen problemas cuando comen gluten, tienen síntomas como hinchazón abdominal, diarrea, dolor abdominal de tipo cólico, que se consideran sensibles al gluten, pero en las cuales, Jorge, si vos le haces los test de celiaquía, le van a dar normales. Otra causa puede ser la alergia al trigo, que se puede diagnosticar con un test cutáneo, que eso lo hace un alergista. Y por último, hay un grupo de personas que, digamos, todos los estudios les dan negativo y sin embargo les hace mal puntualmente cuando comen gluten. Entonces, se ha denominado a estas personas una especie de hipersensibilidad al gluten, no celíaco, en realidad lo estamos definiendo por la ignorancia, digamos, pero si mejoran o desaparecen los síntomas al eliminar el gluten, ok, esa gente no tiene que comer gluten. Ahora, pensemos también que cuando comemos, digamos, las harinas, todo lo que tiene gluten, estamos comiendo harinas refinadas y una serie de agregados. Entonces, ojo, que lo que nos esté haciendo mal no sea el gluten en sí, sino lo que tiene agregado. Cualquier producto de panificación, si ustedes miran en la etiqueta, como yo siempre les digo, van a ver que tiene un montón de cosas. Ojo que puede ser todo ese otro montón de cosas y no el pobre gluten, digamos. Que por otro lado es un alimento que está, digamos, mundialmente presente, es fácil de adquirir, es relativamente barato, entonces si no es necesario, realmente es contraproducente que dejemos de consumir gluten. O sea, si no es celíaco y no experimenta alteraciones con el gluten, al día de hoy la ciencia, ¿qué dice? La ciencia, y acá estoy hablando de Harvard, ¿sí? Y les puedo dar, si quieren, para que lo busquen, es www.health.harvard.edu, lo pueden buscar, es un artículo que dice Teach the Gluten, Improve Your Health. Es una editorial que sacó, es el órgano de transmisión de Harvard, donde está diciendo, si usted no es celíaco, si usted no experimenta alteraciones con el gluten, al día de hoy la ciencia dice que no hay evidencia científica que mejore su salud si suspende el gluten. Entonces, ¿por qué motivo en las redes dicen es trend, ¿no? Trend topic, o sea, es algo que está, digamos, muy publicado, donde la gente publica mucho y contesta y demás. Porque primero parece una buena idea, esto que hablábamos de llegar a la oficina y mi compañero me dice, che, vos sabés que estoy mejor, de que no como pan y yo no sé cuánto. Podemos pensar, si mejora el celíaco, tal vez me mejore a mí. No, nada que ver, porque, es decir, si yo no soy celíaco, si yo no tengo esa alteración, no me va a influir claramente. Entonces, la red está lleno de testimonios, lleno. Ahora bien, ¿cómo comprobamos que ese señor o esa señora o señorita que habla, ¿no? Primero, no está pagado por alguien. Punto 1. Es una campaña de marketing. Quiero que se venda mi producto para celíaco y pongo a una, como se llaman ahora, influencer, a que diga que toda la gente tiene que dejar de comer gluten. Entonces toda la gente que antes iba a la panadería de Pepe de la esquina viene a comprar a mi negocio, digamos, ¿sí? Entonces puede haber todo un marketing atrás. Y hay gente, no digamos que malintencionada, gente bien intencionada, pero que a lo mejor está confundiendo una cosa con otra y lo está diciendo abiertamente en la red. No nos olvidemos que la red, digamos, yo puedo publicar en frecuencia abierta, por ejemplo, se emite desde el planeta Marte. Y capaz que alguno en los 8.000 millones de personas que nos escuchan se cree que es cierto. O sea, tengamos un poco de criterio, un poco de cuidado, cuando, digamos,
vemos cosas de la red, ¿no? Hay libros, y los libros, si yo no vendo un libro, ¿para qué lo escribí? No gano plata, o sea, pierdo. Entonces tengo que defender mi libro, ¿sí? Por último están las llamadas, las famosas, Jorge, celebrities, que son estos famosos del momento, o cantantes, o actrices, o qué sé yo, que por ahí salen con cosas esotéricas, y si son a nivel personal, yo no digo nada, cada cual, o sea, si le gusta hacer la dieta del pomelo y comer solo pomelo, bueno, allá él o ella, pero claramente es una locura, o sea, no es una cosa que está comprobada científicamente. Entonces, la otra cosa es que muchos alimentos que no tienen gluten, que son, digamos, sin gluten, tienen algunos contras, carecen de algunos, o tienen menos ácido fólico, tienen menos hierro, y algunos otros nutrientes que sí tienen los alimentos que contienen gluten. Entonces, si usted se está privando del gluten, pero no le hace mal, y no es celíaco, no está haciendo bien las cosas, digamos, ¿sí? Por otra parte, las dietas sin gluten tienden a tener más azúcares y grasas y menos fibras, son caras, ¿sí? Y muchas prometen resultados que generalmente no están basados en trabajos científicos, ¿sí? Entonces, si no tiene ningún síntoma relacionado con la ingesta de gluten, disculpen que me repita, Jorge, ahora, si tiene, por ejemplo, diarrea, dolor abdominal, disminución de peso y apetito, hinchazón abdominal, un rash cutáneo, que es como si fuera una especie de urticaria, en niños un retardo del crecimiento, ok, hay que ir al médico. Hay que ir al médico para diagnosticar, hay una serie de pruebas diagnósticas, como ya mencioné, que puede descartar que eso sea debido al gluten o a cualquier otra eventualidad. Entonces, un poco la moraleja de esto sería, primero, si tiene dudas, lo ideal, vaya al médico, concurra al médico, le dice al médico, mira, me pasa tal cosa, cuando como tal cosa, porque, por otro lado, para diagnosticar algunos problemas alimentarios, hay una serie de test, algunos muy simples, como sería una dieta de exclusión, ¿no? Digamos, yo cada vez que como arroz, por ejemplo, ¿no? Me pasa tal cosa. Bueno, entonces, ¿qué pasa si no como arroz? Entonces estoy una semana sin comer arroz y después un día como arroz. Y si me vuelve a pasar, bueno, claramente ahí queda como casi demostrado que tengo un problema, en este caso con el arroz, que no tiene nada que ver con el gluten, ¿no? O sea, dietas de exclusión, y después hay pruebas mucho más sofisticadas de tipo cutáneo, de tipo sanguíneo, hasta génicas, de todo tipo, que nos pueden orientar, el médico especialista nos puede orientar para que nosotros cuidemos nuestra salud con criterio. No porque nos dijo, no sé, la vecina, que a lo mejor es un encanto la vecina, pero no es médica, no es nutricionista, y lo que a ella le funcionó no tiene por qué funcionarme a mí. Ustedes me dirán, pero bueno, Roberto, la ciencia a veces cambia de opinión. Sí, afortunadamente. ¿A qué me refiero? ¿Por qué digo afortunadamente? La ciencia se revisa todo el tiempo. Es una actividad humana que por eso yo respeto enormemente y le tengo mucho, digamos, me da mucho aprecio, la valoro muchísimo, porque todo el tiempo nos estamos revisando. Es decir, lo que estamos diciendo es verdad, porque digamos, hasta que se sabe determinada cosa, a ver, la gente que cuando tenía tuberculosis hace 100 años atrás, le hacían tratamientos atroces, Jorge. No sabés, algunos cuando se formaba una caverna en el pulmón, como que les aplastaban las costillas para que esa caverna se cerrara. O sea, cosas espantosas que por suerte pertenecen a la historia, ¿no? Bueno, hasta que se descubrió que el germen, el bacilo de la tuberculosis, y cuando se descubrió la streptomicina, que actuaba puntualmente contra el bacilo de la tuberculosis y otras medicaciones, se terminó la tuberculosis. O sea, no se terminó, tiene cura, digamos. Entonces, pudiese pasar que dentro de un año o dentro de un siglo dijéramos, mira, había otra parte de la molécula del gluten que le hacía mal a qué sé yo, que esto que el otro. Bueno, en el mientras tanto, si eso no sucede, capaz no sucede nunca, lo que sí podemos hacer es, si hacemos una dieta de exclusión, como yo les decía, y comprobamos que cuando yo dejo de comer determinadas cosas, pero ojo,
si van a hacer una dieta de exclusión, hagan dieta de exclusión con el gluten solo. Porque si yo hago una dieta de exclusión de, no sé, las medialunas de la esquina, que a lo mejor tienen otras cosas que me hacen daño, que no son el gluten, voy a tener, digamos, me voy a equivocar porque estoy excluyendo otra cosa que no es el gluten. O sea, tiene que ser bien hecha con criterio, la dieta de exclusión también. Pero dicho esto, el resto de la gente, que somos la mayoría, por suerte, que no tenemos ninguna de estas alteraciones con el gluten, el gluten es, ya lo digo, es universal, es accesible, es relativamente económico, qué sé yo, 1 kilo de harina para hacer pan en casa sale, no sé, puede conseguirse por 50 pesos o un poco menos. O sea que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque los bolsillos no son extensibles. No sé, Jorge, el tuyo, pero creo que tampoco. Tampoco he intentado, Bueno. y vos sabés que no, es rígido. 100 pesos son 100 pesos, Sí. no es vuelta de hoja. Así que bueno, yo creo que está bueno desmitificar un poco y que la gente cuando busquen información, por supuesto en las redes hay montones de información súper fideligna y valedera. Bien, Esto que yo les déjame digo, hacerte, Harvard, bueno, pero pero está bien. hay más. Roberto, déjame hacerte una consulta ahí. Pero ¿cómo no? ¿Cómo el ciudadano común en las redes sabe qué es confiable y qué no es confiable? Perfecto, muy buena pregunta. ¿Qué es lo que da la garantía de que lo que estoy leyendo realmente lo tengo que tomar por bueno? Mira, lo dice, no sé, una actriz de cine conocida. Ok, lo tomo, no digo que esté mal, digo, lo tomo entre comillas, como decimos. Bueno, lo voy a verificar. ¿Dónde lo puedo verificar? Entonces, Google es bastante, es como para sonsos, ¿no? En el sentido que vos le decís, páginas de universidades, por ejemplo, ¿no? Páginas de universidades que hablen de gluten, páginas de la Organización Mundial de la Salud que hable de gluten. Es decir, buscas páginas que son corporativas, pero corporativas de centros educativos o de hospitales grandes. Los hospitales grandes, sobre todo los hospitales americanos, todos tienen su página. Y en esas páginas, en general, la información que se vuelca es información que está chequeada. Entonces, bueno, si lo dice mi vecina, pero también lo dice Harvard, caramba, mi vecina tiene razón. Pero porque en realidad el que está dando la información buena es Harvard o quien sea, quien les guste, ¿no? No sé, la Clínica Mayo, hay montones de lugares y Google en ese sentido, ¿vieron cómo es? ¿Viste cómo es, Jorge? Vos le preguntás y te contesta. Sí. Claro, si le preguntas mal, te contesta mal. Obviamente, ¿no? Bien. Pero bueno, sí. Pero mi pregunta iba, en definitiva, a la credibilidad o no que tenemos que tener, porque en definitiva también muchas veces puede costar entender a una persona por qué un artículo puede tener una especie de mala intención detrás. Sí, claro. ¿Mm? Sí, sí. Es decir, también hay otra cosa, cuando uno, por ejemplo, yendo vamos al diario, vamos a lo que todos, en general, la mayoría de nosotros mira el diario a la mañana, ¿no? O le da, en algún momento del día. Cada vez, digamos, los medios están obligados a desenmascarar un poco lo que están publicando. Es decir, cuando ustedes ven un artículo, ¿no? Por ejemplo, dicen, se ha descubierto que consumir huevos de no sé qué, de gallina tiene tal beneficio. Ok, bueno. Y en algún lugar por ahí dice, digamos, de distintas maneras dice, ¿no? Por ejemplo, dice patrocinado o dice, de alguna manera tiene algún agregado el título, que si vamos a investigar qué es lo que quiere decir quién está patrocinando. Si decir que consumir huevos está bueno, lo está patrocinando la Cámara de Vendedores de Huevos, es decir, no digo que esté mal, pero digo, me plantea una primera situación de duda, de decir, esto no será un tema de marketing. Entonces ahí es donde yo digo, voy a Google y le pregunto, a ver, ¿qué dice, no sé, tal entidad seria, científica, de consumir huevos? Dice lo mismo, que está bien, que los huevos no hacen daño, que el colesterol, bla, bla, bla. Listo, ok, está chequeado, digamos. Pero, digamos, a lo que voy es tratemos de no consumir, entre
comillas, la información cruda, tal cual viene, sin saber de dónde y con qué intención viene. No es tanto trabajo. Con Google hoy, viste que... Bien, Roberto, ¿hay algún lugar, una página que puedas sugerir como algo confiable para consultar sobre este tema? Mira, yo consulto siempre esta página de Harvard, pero hay otras, ojo, no tengo... A mí Harvard no me hace ningún favor, pero puede haber otras. Pero yo consulto mucho porque en general, claramente, ellos chequean 200 veces la información antes. Entonces, lo que se publica ahí, por lo menos a lo que, como te decía, dice la ciencia hoy, es lo que la ciencia dice que está demostrado. De hecho, si querés, podemos repetir, Jorge, esta página que es www.health en inglés, salud.harvard.edu. Hay de todo. En esa página encontrás desde si hay que vacunarse contra el sarampión hasta lo que se te antoje. O sea que es para consultas sobre cualquier tema no específico sobre esto. No, cualquier tema de salud. Bien, bien. Salud, de nutrición, de lo que sea de salud. Bien, Roberto, tenemos que ir redondeando. ¿Algún último comentario? Bueno, el último comentario que yo les puedo hacer es traten de hacer el pan en casa. No es tan difícil. Yo me compré tengo una máquina de una panificadora, y la verdad que es meter todo ahí adentro y lo hace, y es simple y barato para los que pueden consumir gluten, reitero, ¿no? Los que no pueden, obviamente, no hagan eso. Y si se ponen un poco más artesanos, si quieren hacer un pan raro, también, no hay problema. Pero la máquina hace todo, no tenemos ni que perder tiempo, nos lleva 10 minutos. ¿Por qué? Porque digo, es esto que está tan accesible y es barato, y para los que no nos hace mal, es bueno. Aunque parezca medio tonto, ¿no? Lo que no nos hace mal es bueno, pero es así. Así que bueno, ahí estamos. Bien, redondeamos por acá entonces. Roberto, gracias por tu aporte. No, por favor, y que le sirva a la gente, como decimos siempre, Jorge. Ojalá que sí. Seguramente alguna consulta más va a aparecer por ahí. Buena semana para ti. La contestaremos. Igualmente, Jorge. Gracias. Un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta.